¿Me escuchás ahí? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bien amigos de Deportes Misiones TV, es como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a una nueva jornada del torneo federal amateur, a una nueva jornada de fútbol. Estamos aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en el estadio de Guaraní Antonio Franco, instalados ya esperando lo que será una presentación, una nueva presentación del local del dueño de casa, en este caso para enfrentar a River de Santa Rita en esta fecha número 5 de esta zona número 5 del certamen federal amateur en esta zona litoral norte. Es un partido clave el que viviremos en un rato nada más en esta calurosa tarde, calurosísima tarde que tenemos en la ciudad, aquí en Posadas y que tenemos en la provincia de Misiones, desde luego. Una jornada de mucho calor, por eso hay que decir de manera atinada, la franja ha tomado la decisión de que esto arranque a las 18 horas. Incluso si se podía estirar un poco más, nadie podía discutir nada, ni mucho menos, sino que estar de acuerdo. Claramente que uno entiende que estirarlo más tarde hubiese sido difícil, teniendo en cuenta que mañana es una jornada laboral, ¿no? Y que la gente, es cierto, que tendría tiempo, pero con más holgura poder volver a casa, seguramente más cómodo pensando en el lunes. Pero sí, estirar lo más posible es necesario porque el calor es muy, muy amplio, muy grande y realmente se siente el sol que todavía está muy fuerte, a pesar de que estamos cerca de las 6 de la tarde, el horario pactado para el inicio del partido. Poco público, eso sí, muy poco público por ahora en el estadio de Villa Sarita, algo que llama un poco la atención porque el de hoy es un partido definitivo, que para Guaraní Antonio Franco puede marcar su futuro inmediato en el certamen, teniendo en cuenta que podrá o clasificarse o complicarse de una sola vez el conjunto que técnicamente dirige Osvaldo Young, porque dependiendo del resultado, insistimos, podrá ya pensar en la próxima instancia, incluso salteando fases, o tendrá que pensar en la posibilidad de jugar la segunda fase o directamente puede pensar en la eliminación. Seguramente algo que no aparece en el radar de los jugadores y los hinchas de Guaraní, pero que puede suceder. Ahí están los equipos ya en la cancha. Está Guaraní Antonio Franco, ya está también River de Santa Rita. Entran los dos equipos y también la terna arbitral de la provincia de Chaco, la terna arbitral, y ya está Guaraní Antonio Franco, que irá con Carlos Franco en el arco con la número 1, Facundo Gómez con la número 2, la 3 para Nicolás Vallejos, la 4 para Agustín Vallejos, la 5 para Sebastián Silva, camiseta número 6 para Renzo Arzamendia, la número 7 para Julián Vera, la número 8 para Matías Iglesias, la número 9 para Nico Golomba, la 10 para Miguel Méndez y la número 11 para Joaquín Machado. Y el entrenador, como lo decíamos y mencionábamos, Osvaldo Young, el encargado de manejar las riendas del plantel franqueado. Del otro lado, este River de Santa Rita, que es una gran sorpresa que estamos teniendo a lo largo de esta primera etapa, de la etapa clasificatoria del certamen, porque con esa victoria ante Brown en Villa Urquiza, con aquel empate jugando como local frente al propio Guaraní Antonio Franco, se acomodó muy bien y hoy juega sabiendo que depende de sí mismo para poder clasificarse a la próxima ronda. Con Gustavo Knoll en el arco con la número 1, con la camiseta número 2, Christian Friedrich, la 3 para Douglas Roberich, la 4 para Joe Lennon Darks, la 5 para Sebastián Díaz, la 6 para Mario Mesa, camiseta número 7 para Víctor Mayer, la 8 para Franco Trinidad, la 9 para Alejandro Butke, la 10 para Charles Glandel, la número 11 para Julio Moraes, el equipo que tácticamente dirige Elvio Friedrich. Así entonces irá el conjunto que representa la Liga de Oberá, bien digo, y que buscará hoy aquí por lo menos llevarse algo. Y ese llevarse algo puede ser un empate
algo que puede ser realmente útil. Una zona que está realmente muy equilibrada, teniendo en cuenta lo ocurrido la fecha anterior con la victoria de Brown, que lo tiene hoy a Guaraní y a este River, ambos con 4 puntos. A River como líder por una cuestión de diferencia de goles y de la posibilidad que tendría hoy, si esto se hubiese terminado, de clasificar en el primer lugar. Para Guaraní, Antonio Franco, la historia hoy es bastante compleja y al tiempo sencilla. Deberá ganar para clasificarse. En caso de no hacerlo, en caso de empate, deberá esperar el resultado de la última fecha en la que quedará libre cuando Brown visite a River de Santa Rita, y en el caso de River lo mismo. Si le gana hoy a Guaraní se clasificará, en caso de perder dirimirá en el mano a mano con Brown el que pueda alcanzar el segundo lugar de la zona e ilusionarse con la posibilidad de la clasificación, que de todas maneras dependerá de la tabla general de los segundos ubicados de las zonas de 3 equipos. Así que de todo puede pasar, está abierto a toda posibilidad en cuanto a la matemática y en cuanto a la posibilidad de clasificación de los 2 equipos y de los 3, le diría yo, incluyendo a Jorge Simpson Brown, que viéndolo desde afuera le da más o menos lo mismo cualquier resultado, ¿no? Porque uno dice, si gana Guaraní, bueno, va mano a mano con River. Le conviene que gane River, porque ya llegará la última fecha clasificado y Guaraní dependiendo de ese resultado. Pero bueno, Brown igual tendrá que ganar, no le va a cambiar demasiado. Así que me parece que para el verde y rojo, más allá de alguna conveniencia un poco mayor o menor, el resultado es más o menos el mismo, sabe que tendrá que ganar la última fecha. El pelotazo largo que partió, el partido ya está en juego. Guaraní Antonio Franco tendrá el primer manos arriba de la jornada. El encargado será Vallejos, en este caso Agustín. Lateral del número 4, que lo va a buscar seguramente. Se mueve Silva. El lateral que vino arriba de cabeza intentaba y devolvía a Robrich, pero ya la recoge Iglesias del 3 dedos, es muy bueno, ¿eh? Para la corrida por la izquierda, es buena chance para Guaraní. Está el primer. Le terminó errando la pelota que corría por ese sector. Era Machado, terminó desperdiciando una muy buena oportunidad. Se durmió el fondo del conjunto visitante. Ya la primera chance arriba parecía infracción. El salto de Butke, que saltaba con el brazo abierto sobre la cabeza de Vallejos, perdón, de Nico Vallejos, que aparecía en aquel sector. El suelo, la marca, el rebote lo recupera rápido Guaraní, que empieza a conducir los hilos del partido. Se escapa Vera, su fuerte abajo, pero firme, y al balón termina cortando bien Arzamendi, el jugador Mesa. La infracción ahora y el tiro libre será para River, el partido que arranca como uno podía imaginar, ¿no? Con Guaraní tomando riendas, agarrando rápidamente el protagonismo del juego, y con River que seguramente tendrá que convivir con eso a lo largo de los 90 minutos, ¿sí? Sobre todo en los primeros minutos. Hay tiro libre después de la infracción que recibía Mayer. El tiro libre será precisamente para el conjunto visitante, para el conjunto de River de Santa Rita. Estamos en los primeros movimientos del partido. Casi 2 minutos para el comienzo del juego. Le va a pegar Friedrich a esa pelota. Pelota parada que viajará seguramente para buscar el área de Guaraní, aunque esté un par de metros metido en su propio terreno. Friedrich la pone larga y será del arquero. Alguerito, bueno, era para agarrarla, la sacó con los puños. Franco no quiso complicaciones. Toma Iglesias, sale nuevamente. El pase es muy largo para la corrida de Machado. Desde el fondo sale el conjunto de River con el despeje corto, de todas maneras, de Mesa. Hay recuperación de la Franca, lo hace rápido el equipo de Waldo Young. Recupera muy rápido Guaraní, no logra tener la pelota el conjunto bereño. El tema es después darle buen destino a esa recuperación para Guaraní. Mientras tanto, el balón aquí donde tiene que empezar a aparecer para darle ese buen destino, precisamente en la presencia de Silva, en la mitad de la cancha. Arzamendia con el amago, ahí está para Silva. El freno de Silva arriesgó y perdió. Buena recuperación, presión de Trinidad. El freno de Trinidad ahora para buscar por la izquierda. Intenta mandarse en la personal. Mayer termina perdiendo con el retroceso de Agustín Vallejos. Ya le dejó Vallejos para la salida de Gómez. Otra vez Agustín. Nuevamente Gómez. Ahora sí, hacia adelante. El control ya es de Vera. Jugaba Julián Guaraní, que intenta darle buen destino a la pelota en la salida. Pero arriesgando y presiona y pierde. La infracción en contra de Vera la comete Trinidad, dice el árbitro, y será tiro libre. En definitiva, para el conjunto local, por ahora 0-0 el partido que recién comienza, pasando los 3 minutos del primer tiempo estamos.
Tiro libre será para Guaraní. Se lo van a dejar a Franco. En definitiva, al arquero. Lo tiene abierto por la izquierda Nico Vallejos. Ya se manda hacia adelante. El pelotazo arriba. Devuelve bien de cabeza firme Roberich. Intentaba el caño Agustín Vallejos para salir. Rebotó en Glancel, que quería hacer el lateral. Claramente era para Guaraní. Se hizo el lateral para Vera. Aguantó Vera, va Friedrich a la marca. Bien Friedrich. También en la cobertura. El saque desde el arco para el conjunto visitante. Ya lo va a tomar su arquero Nol. Hasta acá. Sin complicaciones, ¿no? Para ambos, ¿no? Para los arqueros. Decirle que en el banco de Guaraní está Sequeira con la 12. Narváez la 13. Benítez con la 14. Ventos con la 15. La 16 para Lucas Velázquez. Y Barrios con la camiseta número 17. Ian Barrios. La 18, perdón, para Ian Barrios, completando el banco de suplentes de la Franca. La tiene Glance, la ponen cortada. La jugaron bien por la izquierda, el centro vino atrás, no vale nada. Había offside cuando el que intentaba era Víctor Mayer. El tiro libre entonces en la salida que será para Guaraní desde el fondo. La salida ya es con Vallejos. Nico que con la pelota sale bien al suelo. Pelota encortada para buscarlo a Golomba. Lo va a cubrir Friedrich. Ya lo cubre Friedrich. La pelota se pierde afuera. Hay saque desde el arco que va a tomar el conjunto visitante. Hablamos de River de Santa Rita, que en el banco es suplente. Le cuento que lo tiene al 12 Saldaña, al 13 Dos Santos, al 14 Vargas, al 15 Kronbauer, 17 la camiseta para Rodríguez y Enges con la camiseta número 18. Elvio Friedrich, el entrenador, con la 16 en el banco como alternativa. Hay saque desde la esquina para Guaraní Antonio Franco, que ahora sí ingresó la hinchada más bullanguera, si se quiere. Se escucha más al público ahora. Lo que sí, hay poca gente de todas maneras en el estadio. El tiro de esquina para la franja, para el equipo de Osvaldo Young, que por arriba busca la apertura del marcador. 0-0 por ahora, un resultado que no le sirve a la franja para nada. Un resultado que podría dejarlo afuera. Si empata Guaraní y Guaraní le gana a River, estaría quedando eliminada la franja. El centro que vino, la bajaron de cabeza al segundo palo, afuera. Ganaba Arzamendia por el segundo palo. Si empatan hoy acá, Guaraní quedará segundo en la zona por detrás de River por diferencia de gol. Pero si después Brown gana su partido de Noverá frente al conjunto de Santa Rita, quedará primero. Y Guaraní quedaría automáticamente tercero en la zona. Por eso a Guaraní solamente le sirve ganar el partido de hoy para no depender de algún otro resultado, ¿no? Para clasificarse. Ya la salida la hizo Knoll, que dejó corta para Friedrich. El marcador central del conjunto de River sale arriesgando juego para que juegue Roberich. El freno de Roberich lo tiene a Vera. Se complicó River en la salida. Lo solucionó Roberich con un taco. Pedían lateral para el conjunto visitante. Cobramos para Guaraní. Querían mano, que no dijo el árbitro. La sacan para Glancel. Gana bien el número 10. Encontró en la salida con Machado. Giró Machado para falta, sí señor. Falta de Arzamendia, que salió lejos cuando la quería Butke. Hay infracción. Hay tiro libre para River. En la salida salió lejos Arzamendia a buscarlo a Butke. Recibió la falta el grandote delantero centro del conjunto visitante. Tiro libre que va a tomar Arzamendia. Por supuesto, River no tiene ninguna clase de apuro, ¿no? Cualquier tiro libre, cualquier situación será por lo menos intentar sumar o restarle en realidad algún segundo al reloj. La toma Glancel, aprieta Agustín Vallejos, gana bien Vallejos. Gómez para reventarla. El amago frente a Machado, la cubre, se cae. No hay falta, dijo el árbitro, será simplemente saque desde el arco para Guaraní Antonio Franco. 0-0 por ahora. Estamos superando los 8 minutos de esta primera parte. Somos Deportes Misiones TV acompañando
a los equipos misioneros, a los conjuntos de nuestra provincia en este Federal Amateur. El pelotazo largo que venía arriba, devuelve en retroceso dando una mano Trinidad. Pelotazo largo para buscar la presencia de Mayer. No pudo frente a Vallejos. Corre Machado, busca Machado, pelea Machado. No puede Machado, pero sí gana un lateral. No le gustó nada a Durks, el lateral. Reclamaba que era para su equipo. Acá la verdad que estamos lejos como para poder opinar, ¿no? De una pelota disputada. Sí que la fueron a buscar los dos. Intentaron los dos. Difícil de verlo. Iglesias, mientras tanto, la pausa de Iglesias para jugarla con Vera. Ya soltó Vera nuevamente por la izquierda. Ataca Guaraní, Antonio Franco, pelota que vino encortada, le va a quedar a Vera. Puede estar el primero, el centro vino al suelo para sacarla justito. Termina salvando providencialmente Roberich. Tiro de esquina. Nuevamente para Guaraní, Antonio Franco, que despacito empieza a desequilibrar el encuentro. Que despacito empieza a manejar las acciones para pegarle a la pelota a Méndez. Para pegarle Méndez a la pelota, el árbitro que está llamando la atención. Estaba en el fondo, siguen a los empujones. A ver, el árbitro le pide más distancia. Está Trinidad y también Durks. Muy cerca de la pelota, hay tiro de esquina. El centro que vino Méndez muy pasado al segundo palo. Barzamendi, arriba Friedrich. De cabeza ganaba el hombre de Guaraní. Será finalmente saque desde el arco sin problemas para el conjunto visitante. Para pegarle Friedrich a esa pelota. Ya le dio largo cruzando la mitad de la cancha. Arriba Vera, que termina ganando. Viene Machado, pero después la regala. Corre Vera, falta. Aguantaba Glance, el que siga dijo el árbitro. Parecía infracción. Mete abajo Agustín Vallejos. Todo pelota. Quería Díaz. La pelota iba en el delantero Butke. Buena marca abajo de Arzamendia para quitarla. Finalmente sale Guaraní otra vez con la pelota controlada. La quiere abierto y la pide y la solicita Méndez. La recibe Méndez. Suelta hacia atrás para que juegue Silva. Intenta armar el circuito de juego que no ha encontrado hasta aquí Guaraní. Otra vez Méndez. La quiere Machado. Méndez prefiere el cambio al área. El centro vino para Golomba muy pasado. La cubre bien Roberich. La pelota afuera. Será saque de arco finalmente para River de Santa Rita. Ya la sacó Arzamendia, la quería Vera, soltó Silva, Iglesias con espacio, va Iglesias, mirá cómo corre Méndez, la tiene Iglesias, prefiere abrir por afuera para Machado, ahora sí lo tiene a Méndez, muy buena marca de Durks que ganó la pelota, metió el cambio de frente, están todos habilitados, la tiene Machado habilitado, le pegó al arco Machado, y la pelota apenas afuera el disparo de Machado, gran remate del número 11, vaya uno a saber a dónde estaba Arzamendia. Venía regresando, habilitando todo el mundo. El pelotazo largo. Mire Machado, la dominó. Y va a aparecer Arzamendia en algún momento. Mira, apareció Arzamendia. Habilitaba todo el mundo Arzamendia. Estaba, no sé, charlando con alguien en el banco visitante. Apareció de la nada. Terminó salvándose Guaraní. Antonio Franco. Machado tenía un par de opciones. Podía entregarle la pelota a Butke o intentar el remate. Casi la cuelga del ángulo. Se salvó Guaraní, gran chance para el conjunto visitante. Ataca ahora Guaraní que quiere responder. Corre Machado, tiene el centro al área. El centro vino, no es bueno. Hay un rebote, pedía mano. Mano, dijo el árbitro. Mano de Durks. Tiro libre de riesgo. De mucho riesgo para Guaraní, Antonio Franco. Se levanta el público franjeado, aplaude. Entiende que es una buena oportunidad para no desperdiciarla. Para buscar la apertura del marcador. Cuando estamos arribando a los 13 minutos. Superando los 13 minutos de la primera parte. Busca Guaraní la apertura. Se acaba de salvar la franja. Se arma el partido. Se pone lindo. Intenta con sus armas River de Santa Rita. Le deja el protagonismo a Guaraní. Le deja la pelota. Por ahora no sufre. Pero
Hay los empujones, están los empujones. Está Nico Vallejos a los empujones en el segundo palo otra vez. Está Arzamendia también. Arzamendia, el segundo central de Guaraní, que le saca una cabeza a todos en la cancha, de altura. Está Nico Vallejos peleándose con Trinidad. Y también con Glancel el remate vino al arco. El arquero Nol con los puños. La baja bien Vallejos. Marca Glancel, lo aguanta bien Nico, soltó hacia atrás para Vera, trabó y ganó Vera y pinta bien para Guaraní. Y la puso el centro atrás, le pegó mal Golomba. Le pegó mal Golomba, la enganchó y la tiró afuera. Se acaba de salvar River ahora. Le dije, se armó el partido. River tuvo la suya y si en algún momento propone esto del golpe por golpe, no sé hasta dónde le pueda favorecer esto al conjunto visitante, pero se pone lindo el partido, ¿no? Tuvo la suya, respondió Guaraní. El partido levanta un poquito, por lo menos en las oportunidades. La intensidad lo ha tenido desde el comienzo del partido. Insisto, no hay que dejar de tener en cuenta que hace muchísimo calor aún en esta tarde misionera y eso puede jugar en contra del ritmo. Va Méndez, la quiere Golomba por el segundo palo. La pausa de Méndez, le va a pasar tocando Pito Vallejo. La pelota vino para Vera, finalmente buen freno de Vera, se metió al área. Intentó escapar y no pudo. Gran quite de Roberich. Y después el despeje de Díaz fue realmente muy malo. Le terminó pegando muy mal a la pelota, por eso Guaraní se queda ahí. Agustín ya la jugó Vallejos para el centro, que es malo de Méndez. Se le queda Knoll finalmente. Buscará largo seguramente para buscar a Butke. O a Machado que viene por este lado. No le pegó del todo bien, la quería Glancel, gana Vera. Ahí está Glancel, se impone ahora el número 10 de la visita. Trabó, perdió finalmente con la presencia y la salida desde el fondo de Sebastián Silva. Seba Silva, que es el que tiene que aparecer un poco más, ¿no? Le está faltando esa generación en la mitad de la cancha a Guaraní. Vallejos para hacer el lateral, ya se la jugó a Silva. Silva la levantó para Méndez, va a ser difícil por arriba. Le ganó bien Roberich, se impone Machado. Ganó bien Machado, la pelota vino larga para la corrida de Butke. Es tan larga que será sin problemas para el arquero Carlos Franco. Franco que la metió en su propia área para poder tocarla en las manos. Hay presión de Trinidad. Trinidad es ese jugador que se desprende del medio a presionar, y lo tiene bastante claro el momento que debe hacerlo. Cuando le dan la pelota a un volante de Guaraní que está de espalda, rápidamente aparece Trinidad para presionarlo, entendiendo el momento y la forma en la que lo tiene que hacer. Vallejo jugando hacia atrás para el arquero. Ya la tiene Franco. Franco ya soltando para Vallejos por la izquierda. Sale Nico. El marcador central devenido en lateral izquierdo en este caso. Falta que cometía saliendo muy lejos a marcar Mesa. La falta fue contra Méndez. Hay tiro libre para Guaraní. Ya lo va a hacer Silva. A ver si lo hace Silva o la deja. Finalmente la va a dejar para Vallejos. Ya se la entregó. Ahí está Silva. Ya soltó hacia adelante. La pierde Méndez. Otra vez Silva. Rebotando la pelota para que juegue y gane Machado. Otra vez para él. Escapó a la marca. Buena marca finalmente abajo de Mesa para sacar la lateral. Lateral que será para Guaraní en las cercanías del área que defiende Knoll. Se queda por ahí el equipo que tácticamente dirige Osvaldo Young. La tiene Machado. Machado hacia atrás para Silva. Ahí está Sebastián para levantar el centro al segundo palo. Irá Golomba. Arriba Glancel que da una mano en defensa. Corre Machado. No puede del otro lado. Gana bien. En el caso, el jugador de Santa Rita arriesga y la va a terminar perdiendo. El centro de Vallejos. Hay un rebote. Se la queda Glancel otra vez. Intentó el enganche, la recupera y la pierde Golomba. Quería falta, no pasó nada, dijo el árbitro. La revienta Roberich, pega en Vera. Va Roberich otra vez, mete Golomba. Rebota en él sin ver la pelota. El centro que vino de Vallejos. Ahora sí que se hizo todo muy desprolijo. Falta de Golomba, sí señor. Reacción de Golomba que se quedó con la juez de línea. Reclamándole un manotazo anterior, dijo que no. Será tiro libre entonces para el conjunto de River. Ya lo hicieron para Durks. Ahí hay que presionar, Durks se levanta ante la presencia de Machado. Pelota para Vallejos. Ya la ganó Nico. Soltó corta para que juegue Silva. Silva retrocede para Arzamendia. Arzamendia otra vez con Vallejos. Así sale Guaraní. En esta se apuró. Le pegó mal Nico. Será saque de arco simplemente para el conjunto de River. De Santa Rita que con este empate, insistimos, está cómodo. Sabe que con este empate deberá ganar en la última fecha, ¿no? No le va a servir para garantizar la clasificación hoy.
pero sí estará cerca de hacerlo. Dependerá simplemente de su resultado. Y si no, va a sacar cuentas para ver si le alcanza para hacer uno de 2 segundos. Arriba, iba por esa pelota Butke. Se la queda Iglesias ahora, la tira larga y le gana a Durks. Esta puede ser buena, ¿eh? Iglesias se escapó a la marca de 2, pausó al área el balón. Friedrich para sacarla, corre Vera para la marca de Glancel. Agustín Vallejos la recibe. La quiere Vera, se mete también Iglesias otra vez para Vallejos. La pelota, el rebote en Vallejos finalmente. Sí, señor. Finalmente rebotó en Vallejos, clarito. Rebotó en Agustín cuando la sacaba Roberich. Será saque de arco para el conjunto de Santa Rita. Estaba muy cerca el asistente número 1 para no divisarlo. Era claro el rebote en el hombre de Guaraní, Antonio Franco, cuando estamos ya en 19 minutos de la primera parte. Quería y no podía Butke. No podía porque el que lo marcó y le marcó la jugada fue Gómez. Le ganó muy bien y después le entregó muy mal la pelota al intento, el pase de Machado. Horrible lo que hizo en la salida del hombre de Guaraní. Por eso el lateral será para Durks. Tiene Durks, ya lo hizo. Jugó el mes para que la aguante Vera en la marca. Perdón, Mayer. Otra vez hacia atrás para Trinidad. No pudo Díaz. Ganó bien Méndez en esta. La pausa de Méndez. Tiene que soltar rápido la pelota. Lo aprieta Díaz. Atrás para Agustín Vallejos. Tendrá que sacarla Vallejos. Presionado. La saca Vallejos. Quería Vera. Fue por la pelota y falta. Infracción de Roberich. Dijo el árbitro y será tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. El partido ahora sí se ha hecho muy cortado. No tiene ritmo, no hay precisión a estas alturas. Un par de oportunidades para cada uno, pero no mucho más que eso. Después ha sido un desarrollo bastante impreciso. La pelota que vino tan impreciso que mire, ¿de dónde la tiró Silva? Vaya uno a saber a quién se la quiso dar. Glance, ¡upa! Falta de tarjeta, ¿eh? Se olvidó de la pelota Agustín Vallejos. Era una infracción de por lo menos apercibimiento de tarjeta amarilla. Le pegó Glance en el cambio de frente. Bueno para Durks. Durks la jugó de primera, no quiso complicaciones. Quiere con Mayer. Peinó Mayer. Sale bien Arzamendia para ganarle a Butke. Iglesias. Silva. El amago. Retrocede Machado. El juego hacia atrás para Nico Vallejos. Vallejos busca profundo para Golomba. Retrocede el delantero central para ganar bien Golomba. Girar. Jugar. La tiene Silva. Debe correr Méndez. La pelota iba para Méndez, pero no es bueno. Méndez se quedó plantado y Silva pretendía que Méndez busque al vacío. Lance el que va precisamente al vacío para Butke. Gran intercepción de Gómez. Retrocedía para quedarse con la pelota. Vallejos de primera para Machado. Se mueve Méndez por el frente de ataque. Prefiere corta con Iglesias. Así juega Guaraní en la mitad de la cancha. Otra vez hacia atrás para que la tenga Silva. Silva lo tiene abierto a Machado, pero prefiere atrás para Nico Vallejos. Vallejos levantó la mirada, corría Méndez, no se la entregó. Fue para Machados, otra vez para Vallejos, buena pared. Así construye Guaraní, Antonio Franco, juego. La quiere Méndez por afuera. Recibe Méndez, va a encarar la marca. El amago hacia afuera, fue para adentro, le pegó al arco. Un desvío en la cabeza de Friedrich. La corre Glancel del otro lado. Gana de cabeza, pero la deja servida para Vera. Es Vallejos, jugó ahora sí para Vera. Intentó escapar a la marca de Díaz, ganó Vera, se impone Díaz. Ahí saque desde el arco, finalmente, que será para el conjunto de Santa Rita, que viene llegando con lo justo en cada una de las jugadas. Estamos un poco más de 22 de este primer tiempo, partido igualado 0-0. Una chance por bando, más o menos clara, tampoco vaya a creer que han sido demasiado claras las jugadas que ha tenido el partido, y por eso está bien por ahora el 0-0. Un dominio bien dividido, repartido de las acciones, más allá de que lógicamente el que busca ser protagonista es Guaraní. No le interesa tanto tener la pelota al conjunto de Santa Rita, pero sí interrumpir los intentos del equipo de Osvaldo Young, que aquí va con Iglesias. Iglesias para Vallejos y con la mano y los dedos abiertos, la palma extendida, le dice calma, juguemos. La quiere Vera, pegó en el árbitro, que pide disculpas, la pelota será para Guaraní. Que es el que tenía la pelota, ¿no? La pelota vino para Silva, Silva para Vallejos. Vallejos la pone larga. Intentaba para Iglesias, supongo. Se la regaló a Durks. Otra vez Vallejos. La dejó corta ahora. Recuperación para Butke. ¡Upa! Butke con caño incluido. Escapó bien a la marca de Vallejos. La quiso meter al área. Ahora no pasa nada. Había offside de todas formas.
de Machado. Ahí está. Sanción entonces del árbitro. Hasta podía haber una ley de la ventaja, ¿no? Porque la tenía Guaraní. Ah, la pelota estaba afuera antes. Ah, bien, lateral fue lo que sancionaron. No, offside. Se había escapado afuera en el intento de centro de Butke. Sale desde el fondo Guaraní, jugaba Nico Vallejos, Silva, Iglesias. Aquí está lo que deben juntarse, ¿no? Junto a Vera y también a Méndez para jugar. La pelota vino muy buena para Golomba. Soltó para Méndez. Va Golomba nuevamente. Tocó Pito Vera. Se mete al área. Y puede ser el primero Vera. El centro, el segundo palo. Golomba la peinó. No pudo. Retrocede Iglesias para tener contacto con la pelota. El amago. Sigue Iglesias. Le quiere dar al arco. La puso adentro. La saca justito de cabeza Roberich. Esta fue buena para Guaraní. No le quedó nunca a Vera. Se le abrió demasiado. Escapó bien Machado. Se quiere meter al área, soltó para Méndez, el gran freno de Méndez. El centro vino, un rebote, un amago de más, me parece hizo Méndez, pero ganó Machado, el centro vino, ¡oh! Cruzó todo el área y nadie de Guaraní para empujarla. Saque desde el arco para River. Empieza a notarse un quedo en el ritmo del conjunto de Santa Rita. Lentamente empieza a imponerse Guaraní Antonio Franco en todas las pelotas disputadas. Todos los rebotes son para un hombre de Guaraní, que tiene que darle mejor destino seguramente el equipo de Osvaldo Young, lógicamente, pero empieza a imponer ideas de a poco. Ganaba Butke, devuelve Arzamendia, retrocede Silva, la busca Gómez, lo va a apretar Machado, la tiene Gómez, atención Machado, se complica, Moraes era el que apretaba, la sacó Gómez, no quiso complicaciones, el lateral será para el conjunto de Santa Rita, que entiende que debe poner la cosa un poco en el congelador. Por eso se toma su tiempo para hacer el lateral. Ahí le van a pedir algo a Friedrich, que es el entrenador del equipo. Ahí está hablando con el banco del conjunto de Oberá porque está dando alguna indicación y está hablando de más alguien que no corresponde. Lógicamente que el que lo puede hacer es Elvio, que es el entrenador, pero además está con la camiseta número 16. Arriba ganaba de cabeza el hombre de Guaraní. Hay falta, dijo el árbitro. La quería Glancel cuando ganaba Gómez. Falta, dijo el juez. Será tiro libre para River de Santa Rita. Y esto entiende el Flamengo de Santa Rita, que es lo que debe aprovechar. Digo Flamengo por los colores de la camiseta hoy, ¿no? Exactamente. Esto es como, si usted lo mira rápidamente, sería en los colores River Flamengo, claramente, ¿no? Digo, para alguien que sea desprevenido. Guaraní Antonio Franco frente a River, pero de Santa Rita. Tiro libre que será para el conjunto obereño, que entiende que aquí debe aprovechar, que la pelota parada es una que le puede dar oportunidad, que le puede dar chance para pegarle a esa pelota. Está Glancel, el que recibió la infracción. Hay 2, 3, 4, 5, 6 camisetas de la visita y hay 11 de Guaraní en el área. Le pegó Glancel, el buscapié, un rebote y la sacan justo. Se la queda Trinidad y le pega al arco. Trinidad le pegó al arco, un desvío en Silva, se la tiró de esquina. Había offside antes. Parecía que se iba afuera, pero no. Tuvo que buscarla entonces Mesa. Hay tiro libre que será para el conjunto local, para Guaraní Antonio Franco, que no la pasó del todo bien en esta jugada. Si bien pudo defender, era buena la idea de Glancel buscar ese buscapié para que alguien propio o ajeno la desvíe al arco, ¿no? Terminó despejando bien el fondo de la franja. Estamos en 27 minutos de este primer tiempo. Por ahora 0-0. Le pegó mal a esa pelota el arquero Franco. Por eso recuperó y se viene Trinidad. Se mete Trinidad al área. Penal, no. ¡Opa! ¿No fue penal? ¡Uy, uy, uy! Lo quiero ver, La quiero ver, El árbitro cobró córner. Hay tiro de esquina. Reclamo generalizado del banco del conjunto obereño. Lógicamente también del público. Ahí está la jugada. Y habrá que verla con detenimiento, ¿no? Me queda la duda. No sé si no lo toca. Si no lo toca, no sé para qué se tiró Trinidad, Ahí está. El enganche. Me va a quedar la duda, Es muy finita. Si me pregunta rápido, le digo que lo tocó. Le digo que es penal, si me pregunta rápido. Pero está abierta la discusión, que seguramente la daremos en un ratito. Pero mientras tanto la historia sigue con Glancel, que le va a pegar a esa pelota.
El centro de Glancel vino pasado, arriba el cabezazo. La tapó el arquero, tremendo. Tapó el arquero Franco, casi hasta de casualidad le diría, entrando por el segundo palo. El cabezazo. Y a los 28 del primer tiempo, perdón, se ha salvado Guaraní. Empieza a pasarla mal en este fragmento del juego el conjunto franjeado. Le digo, se encontró la pelota de casualidad, Franco, porque venía del otro palo, se dio vuelta, hizo el gesto para taparla, pero la pelota le terminó pegando. El centro que vino, la va a buscar But, que le queda a Trinidad otra vez al arco. Hizo el amago, Trinidad escapó. Lo tiene abierto otra vez por aquel sector a Glancel, gran jugada. Se viene River y lo quiere ganar, el centro vino por bajo, lo termina salvando Vallejos. En la línea prácticamente nadie para empujarla, la tiene Glancel, le escapó a la marca de Golomba, soltó hacia atrás para Silva, la quiere Trinidad, Silva le pegó al arco, o lo intentó por lo menos. Otra vez Trinidad, la soltó en cortada para Glancel, justito para cortar esa pelota. Llegó Nico Vallejos, la pelota al lateral. A esta altura hay que decirle ya que lo mejor es de River en el partido. Inclinó la balanza en estos últimos minutos el equipo del Elvio Friedrich. Con las mejores oportunidades se salvó Guaraní en un par de oportunidades. La quiere y la recibe el centro, viene para Butke, que puede ganar muy pasado. No pudo ante la marca. El centro de Moraes. El saque de arco que será para Guaraní, Antonio Franco, que insistimos, la pasó mal en estos últimos minutos. El saque de arco que va a tomar el arquero Franco. A ver si sale jugando, con Arzamendia. Está también Gómez. Pero le pegó largo Franco para buscar a Golomba. La peinaron. Era Friedrich, justito, porque iba a Golomba para tomar esa pelota, pero quedó muy larga para que se adueñe de ella Agnol, el arquero del conjunto visitante, que estuvo muy cerca de abrir el marcador. Me sigue quedando la duda. Yo le digo, para mí fue penal contra Trinidad. Habrá que verla mejor. La pelota venía para Butke, intercepta justito Nico Vallejo, soltó para Machado, Machado para Golomba, está habilitado. Golomba está habilitado, Friedrich, justito, para sacarla al lateral. Lateral que será para Guaraní, lo va a tomar Machado. Se mueve Méndez, prefiere atrás para que juegue por aquel sector Arzamendia. Sale con la pelota dominada, cambió por la derecha para Vallejos. Ahí está Agustín, la quiere Méndez, prefiere por fuera para Vera. Vera que va a correr frente a Roberich. El centro de Vera, la termina sacando Friedrich. Querían falta contra Vera después de que echó el centro. Trinidad, la aguantó frente a la marca de Silva. Y un rebote, escapó bien y pasó Gómez. Se llevó la pelota de gran manera, la tiene Iglesias, la quiere Méndez, prefiere con Machado, buena para Guaraní, Machado se metió al área, puede meter el centro, vino, la saca Friedrich justito para tirarle al córner, tiro desde la esquina para el conjunto de Guaraní. Antonio Franco, lo hicieron rápido, el remate al segundo palo, por arriba, apenas le pegó Iglesias, saque desde el arco, que será para River. El partido está realmente lindo. Tuvo las suyas River. Responde ahora Guaraní. Está caído Trinidad. Por eso va a entrar la atención médica. Está caído Trinidad, insistimos, el número 8. Está haciendo buen partido, Trinidad. Está dolorido en la defensa. Trinidad, que es el que reclamó la falta en la jugada del penal, del supuesto penal, ¿no? Es el que reclamó la infracción, que el árbitro terminó no sancionando. Que insistimos, es muy fina, me quedó hasta la duda. Para mí es penal, pero el que diga que no puede tener argumentos también. Pero me da la sensación que el hombre de Guaraní deja el pie. Trinidad logra pasar el balón y lo toca. No sé si lo toca para tumbarlo. Tal vez no es una acción que sea suficiente como para que caiga el hombre de Guaraní. Pero me parece que lo toca. Y para mí, si lo toca, después es penal. ¿Lo agranda Trinidad? Es seguro que sí. Trinidad lo agranda. Pero me parece que lo tocó. Porque además no ganaba nada Trinidad con no seguir por esa pelota, ¿no? Sino que
le hubiese sido más redituable tratar de llegar al balón. Bueno, esa que de arco, esa será otra historia. Aquí estamos todavía 0-0 en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira por este torneo federal amateur. Hasta ahora no se sacan ventaja. En 33,5 estamos de la primera parte. Partido interrumpido porque tiene que salir Trinidad de la cancha, ¿no? Porque ingresaron para atenderlo. Se va a quedar con uno menos un ratito. River de Santa Rita. Para pegarle a esa pelota Friedrich, lo va a buscar a Butke seguramente, que se tira ahí por la izquierda. Ahí está, la pelota para Butke, que va a saltar con Silva. De atrás le gana muy bien Vallejos. Díaz, quería falta Iglesias, no pasó nada, dijo el árbitro. Golomba, juegue nomás. Agustín Vallejos y el freno. El freno de Vallejos, la reclama Silva cortita. Se complicó Vallejos, terminó cortando bien Roberich. Y después aparece Moray y corre Butke. Y el que también corre esa pelota larga es Mayer. Es muy larga la pelota, por eso termina ganando bien el arquero Franco, atento para salir a dominar esa pelota. Gómez. Vallejos, Agustín, la quiere Golomba. Vallejo prefiere larga para Méndez, que está habilitado, ¿eh? Está habilitado, pero el pase es largo. Por eso, sin problema, se la va a quedar el arquero Knoll. Salida desde el fondo para el conjunto del Elvio Friedrich. Partido igualado 0-0. El empate está bien, ¿eh? Pero un empate con goles no estaría mal en el partido por las oportunidades que finalmente tuvieron ambos. Tal vez mejores en cantidad y alguna en calidad del conjunto de Santa Rita, pero Guaraní ha tenido lo suyo. La pelota viene para Vera, sale bien Roberich, tiene espacio Glancel, ¿eh? Tiene terreno verde para correr y Felti para llevar esa pelota, la quiere Butke, se viene Glancel, se enamoró Glancel de la jugada y la terminó perdiendo, cuando tal vez pedía un pase. Sale Vallejo, gana bien, impone físico y se lleva la pelota, la tira larga para Méndez, devuelve Friedrich, firme de cabeza el central del conjunto visitante. Gómez, Arzamendia. Sale jugando Arzamendia, cabeza levantada para encontrar a Golomba. Juega para él, la quiere Golomba, la perdió, después le venía Butke. Aquí se viene ahora el conjunto de Santa Rita, el centro vino de cabeza cuando la quería Moraes por el segundo palo. Corre Moraes y Machado, el 11 contra el 11, se impone el de Guaraní. La quiere Silva, a los gritos, no le dan la pelota a Agustín, que estaba muy solo para darle claridad a esa salida. Prefieren con Vallejos. Vallejo es Nico, en este caso la soltó muy bien para Méndez, ¿eh? Y corre Vallejo del otro lado, el pase es bueno para él, aunque un poco atrás, corre Vera ahora, el cambio de frente es muy bueno, del otro lado lo tiene Iglesias, se metió al área, va Machado, se molestaron entre los dos, Iglesias le termina pegando mal a la pelota. Era dejársela a Machado, ¿eh? Estaba para el perfil zurdo, para pegarle a esa pelota, intentó con la menos hábil Iglesias, que es la zurda de él. Y le terminó pegando mal. Por eso para mí era dejarle la pelota a Machado, que venía desde atrás bien ubicado. En 36,5 estamos de esta primera parte. Por ahora 0-0. Un resultado que no le sirve demasiado a ninguno de los dos. Pero sí un poco más a River, ¿no? Que le quedará un partido ante un Guaraní que tendrá fecha libre en la próxima. Salió bien Vera, parecía falta abajo de Roberich, que se le tiró con todo, que no dijo el árbitro, por eso juega Machado. La pausa de Machado para Silva. Silva que la tiene, suelta bien para Iglesias, tiene terreno, corre bien Agustín Vallejo, armaron bien esta, va Vallejo, gran marca de Roberich, el lateral izquierdo del conjunto de Santa Rita. El peligro persiste, la quiere Vera, está muy solo, La pelota es para Vera. La tiene Vera, la jugó por bajo para Méndez, otra vez con Vera, buena pared, hizo la pausa, bien. Aparece Roberich otra vez, firme, el lateral izquierdo del conjunto visitante, la hizo bien Glancel, escapó a la marca de Vera y tiene espacio y son 4 los que atacan. Si la arman bien, le pegó mal Glancel. Hizo todo bien Glancel, menos el pase para Butke, que corría, y ahora a correr del otro lado. Va Friedrich, la puso para Golomba, gran pelota, muy larga finalmente. Se la queda el arquero Knoll. El partido de a ratos parece que toma ritmo, De a ratos se arma el juego y hay peligro en los dos arcos. La salida para Trinidad. La recibe Trinidad, la quiere Glancel, de gran primer tiempo, el número 10. Aquí la perdió. La recibió Golomba, soltó para Iglesias y se manda Méndez. ¡Upa! Abajo falta, sí, tarjeta. Jugada de tarjeta para Méndez. Es cierto, Méndez no tiene intención, los dos van al suelo, pero llega muy tarde el central del conjunto de Santa Rita, por eso está bien amonestado. El número 6, hablamos de Mesa. Fue a buscar en la pelea con Iglesias. Insisto, los dos fueron al piso, pero yo claramente antes el hombre de Guaraní. No puede evitar el golpe el defensor del conjunto de Santa Rita, pero la amarilla corresponde de todas maneras. Tiro libre para Guaraní.
Es una buena chance para el conjunto de Waldo Young, que busca ponerse en ventaja. Ha tenido lo suyo a lo largo del primer tiempo, no lo pudo aprovechar. Lo mismo para el conjunto de Santa Rita, que se defiende con sus 11 jugadores. El más adelantado que tiene es Moraes. Está en la barrera Moraes, o va a estar en la barrera, se va a ubicar ahora. Ahí está Moraes y también Mayer. El resto de ahí hacia atrás. Todo comprimido el equipo de Elvio Friedrich para defender el 0-0. Para pegarle Méndez, para pegarle Iglesias. La levantó Iglesias, pegó en la barrera. Siga, dijo el árbitro, sale Díaz de cabeza. Ganó Iglesias, la metió al arco Iglesias. La idea de Iglesias era más terminar la jugada que otra cosa, no era arriesgar demasiado. El saque de arco, en definitiva, que será para el conjunto de River de Santa Rita. Por ahora todo igualado 0-0 cuando estamos cerca de los 40 minutos ya de esta primera parte. No ha encontrado claridad en el juego el conjunto de Osvaldo Young. En River tampoco ha sido preciso, pero le interesa un poco menos la pelota, insistimos, al conjunto visitante. Peinaba Butke, aparece Silva. Silva abre juego con Vallejos, a dividir con Glancel. Lo aguanta bien Glancel. La pelota afuera será para el conjunto visitante. Pedía Vallejos la pelota, pero no le correspondía de ninguna manera a Guaraní Antonio Franco. Ya hizo Roberich, lateral para Trinidad, la bajó en el pecho. Gran primer tiempo de Trinidad. Miralo a Durks muy solo. Recibe Durks, el que se abre delante de él. Y aquí Mayer, pelota para Mayer. La pausa de Mayer contra la marca de Machado y la va a terminar perdiendo. En las dudas, Mayer la terminó perdiendo. Se la entregaron a Méndez y Méndez va y lo tiene a Colomba. Muy largo el pase, ya le ganó Friedrich en velocidad. Lo tiene atrás a su arquero. Y Friedrich, que no le tuvo fe a Nol, porque tenía para entregársela, la tiró afuera directamente. El lateral ya lo hizo Méndez. Más atrás la reclama y la recibe Iglesias. Revierte para Silva. Tiene espacio para jugar Silva. Juega usted, tiene espacio. Ahí está Silva para Vera. Y Vera sí, ahora a encenderse para entender la ofensiva. La tiene Vallejos. El centro de Agustín. El centro es bueno. Friedrich más hacia atrás que para adelante. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Cuando la hinchada de Guaraní hoy pide más movimiento a su equipo. El centro será de Méndez. El centro de Méndez al primer palo. La quería Vera. La busca Arzamendia. La bajó. Y Friedrich la mete en el córner. Tiro de esquina otra vez para la franja. Pelota al rincón. El que le va a dar a ese balón es Méndez. Cruzando toda la cancha el número 10 para intentar por arriba. La jugaron rápido porque Vallejo está muy solo. Ahí vino Nico, levantó el centro Vallejos. El cabezazo de Golomba. Arriba Nol, volando y se fue con pelota y todo. Ah, no, el árbitro antes está cobrando la falta, me parece. Sí, porque Arzamendia lo molestó al momento de ir a buscar arriba. Por eso el tiro libre será para el conjunto visitante. 41 hemos pasado, ya casi 42. 0-0 por ahora. A Guaraní no le sirve. Al conjunto visitante un poco sí. Dependerá igual del resultado de la última fecha frente a Brown. Guaraní con esto casi afuera. Silva. La entregó Silva para Iglesias. Friedrich habilita a todo el mundo. Tiene que retroceder y le ganó en velocidad a Golomba. No había salido Friedrich después pegarle a esa pelota, pero el pase le salió muy bien. Va Trinidad, Glancel del otro lado, si lo ven. La pelota larga para que la peine bien. Inteligente Gómez. Le ganó bien en la corrida a Moraes y después le entregó la pelota al arquero. Arzamendia. Soltó bien Arzamendia para Iglesias. Tiene espacio, Tiene espacio para jugar Iglesias. Golomba. Abierto, la pide una vez más Vallejos. Está habilitado Vallejos en el límite. La tiene Vallejos, corre Vera, pelota al área, pinta bien para Guaraní. Salió el arquero Gnoli, se quedó con la pelota. Algo largo el pase de Vallejos, pero la construyeron bien. Con la pausa necesaria y con la profundización de Vera en el momento clave. El pase de Vallejos fue algo largo. Pelotazo largo arriba, el que gana es Butke con el cuerpo, se la dejó a Durks. Soltó Durks por la línea
para que la busque Mayer. Perdió con Machado. Méndez. El control de Méndez frente a la marca de Mesa que está amonestado. El freno de Méndez, se escapó a la marca. Otro nuevo freno para dejar en el camino a Mayer. La quiere Golomba, va para él. Tragó y ganó Golomba. Después se entregó mal para Machado. Mal porque Machado estaba adelantado. Pero corre Golomba, ¿eh? Va a llegar Golomba. Se sacrificó bien el 9. Ganó la pelota al centro del segundo palo. Y Vallejo no la puede controlar. Y se le escapa afuera. Arranca aplausos Golomba, ¿eh? La actitud del número 9 que había soltado mal la pelota, pero que después en la corrida entendía que podía llegar él mismo. Lo hizo. La jugada era para que tal vez Vallejo le pegue de primera. No lo quiso controlar, no había posibilidad de control, porque le quedó algo larga. Pero tal vez intentando el disparo al arco. Era un ángulo cerrado, pero por lo menos para terminar la jugada de otra manera. Ya le pegó Nol. Silva solo para saltar en la mitad de la cancha. Corre Butke contra él. Arzamendia. Trinidad. Soltó bien Trinidad para Díaz. Trinidad le da claridad a toda la jugada de su equipo, ¿eh? Al igual que Glancel. Acá se juntan los dos y la cosa sale bien. La tiene River de Santa Rita. Quería Moraes. Anticipó bien Machado. Vallejos. La pelota afuera. Agustín, en este caso, la pelota afuera. El lateral que va a tomar Roberich. La quiere Trinidad. Se mueve Glancel. Ahí aparece Moraes. Quería con Trinidad, le ganó bien Silva. Bien Silva, saliendo con claridad en esta. El pase fue largo de Vera. Le va a quedar otra vez, ¿eh? Y otra vez Friedrich. Para ganar una vez más el central de Santa Rita que llega a tiempo a todos los cruces, ¿eh? Hasta ahora, perfecto. El número 2 de Santa Rita, salvo en una jugada en la que se quedó después de hacer un tiro libre y habilitando a todo el mundo. Después, perfecto. Vera la quiere jugar con Méndez. Friedrich. Una vez más le pegó para arriba, la pelota no se irá, tiene que ir Moraes. Le ganó Gómez con falta, dijo el árbitro. Será tiro libre para el conjunto de Santa Rita. Ahí donde me pierdo un poco, ¿eh? No me pareció falta del hombre de Guaraní, porque saltó a cabecear. El hombre de River decide no hacerlo. Digo, me pierdo un poco porque hay veces que se cobra de una manera y otras que se cobra de otra, o no se cobra. Pero en falta del hombre de Guaraní, insisto, a mí no me da la sensación, porque Gómez saltó con las manos abiertas, digamos, en el sentido de tratar de demostrar que no empujaba, que no ponía el brazo innecesariamente. Terminó cabeceando, pero bueno, el pelotazo al segundo palo para que se la quede el arquero. Todo esto para que se la devuelvan a Guaraní. Y el árbitro marca el final del primer tiempo, no quiso saber absolutamente de nada, de estirar un poquito la historia. Terminó la primera parte cuando apenas habíamos superado los 45 minutos. Se ha terminado la primera mitad. Por ahora, 0 el número de Guaraní, 0 el número de River de Santa Rita. Créame que le queda bien al partido la igualdad. Se han repartido el dominio, se han repartido las oportunidades. Tal vez Guaraní intentó ser más protagonista, pero es local y tiene que hacerlo. River le cedió la pelota de a ratos, pero sabiendo el negocio que tiene que hacer, y se terminó correctamente, me parece, igualado. Tal vez podía haber sido con goles, porque hubo alguna que otra chance, pero el empate le queda bien. Pausa y venimos. Por ahora no puede Guaraní, por ahora tampoco puede River de Santa Rita. Esto está 0-0, ya venimos.
Retornamos aquí al estadio de Guaraní Antonio Franco, al Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Está quedando todo listo para el arranque de los segundos 45 minutos, que por ahora tiene esta igualdad entre el dueño de casa y River de Santa Rita. River de Santa Rita que prepara una modificación. Lo veo con la camiseta número 17, listo para venirse a la cancha a Kronbauer. No, perdón, es Joel Rodríguez con la número 17. Así que veremos quién deja la cancha en el conjunto dirigido por Elvio Friedrich. Se viene entonces con la 17, insisto, Joel Rodríguez. Me parece que el que no está es Mayer, el número 7. Me parece que la modificación es por Mayer, el número 7. Ahí está. Sale Víctor Mayer entonces con la número 7, que no hizo un buen primer tiempo. A veces estoy de acuerdo con Friedrich ahí en la posibilidad de la modificación. Y el que se vino a la cancha entonces con la número 17 es Joel Rodríguez. Del lado de Guaraní Antonio Franco sin modificaciones. Ya está el árbitro ingresando entonces para comenzar la segunda parte, que quede todo listo. Golomba será el encargado de poner en marcha el juego. Será Guaraní, en definitiva, el encargado de hacer rodar el balón en la segunda parte. El árbitro que viene, parece que hay algo que está dialogando la asistente número 1. Hablando con alguien de afuera, me parece. El árbitro también haciendo alguna consulta. Bueno, parece que está todo ok. Alguien levantó el pulgar. Está todo listo y en condiciones para que se inicien los segundos 45 minutos. Dio la orden el árbitro a las 19:05 en la República Argentina, en esta tardecita ya. Ahora más agradable, ¿no? Ahora sí le diré que sigue haciendo mucho calor, sí, pero una cosa mucho más lógica para pensar en la práctica del fútbol. Arrancamos el segundo tiempo. Primeros instantes, un saludo grande. Aprovecho para dejarle a Roberto Ojeda, que está mirando el partido. Está en posoperatorio, Roberto recuperándose, así que un saludo grande para Roberto que está observando el partido. La jugaron hacia atrás para que juegue finalmente Franco esa pelota con su pie derecho. Le pegó mal el arquero de Guaraní, por eso el lateral se pierde afuera. Una cosa que iba a comentar en un momento lo dejé pasar. La camiseta del arquero de Guaraní no se confunde con la del rival. Es un rojo distinto, claramente, ¿no? Pero si en alguien se ponía un poco más quisquilloso, digámoslo así, podía haber reclamado, sobre todo el árbitro o alguien de la visita, ¿no? Es cierto que se distingue, pero todo rojo de un lado, rojo del otro. La saca Vera, mientras tanto para Golomba. Golomba solo, la puede aguantar Golomba, la tiró largo para correr frente a Friedrich. Y va Golomba, la quiere Méndez, la hizo bien el número 9. Se mete Méndez. Ay, muy largo el pase. Todo bien lo de Golomba, menos la habilitación. La hizo bien Golomba. Muy lejos salió River a marcar, El conjunto de Santa Rita se la jugó a presionar bien adelante. Arriesgó y terminó dejando expuesto a su equipo. Y en definitiva no pudo culminar de la mejor manera su ataque. La pelota que venía para Trinidad, le pegó a Arzamendi. ¿A Méndez habilitado? Sí. Le pega a Friedrich. Juega mientras tanto Machado. Méndez con el pecho. Mientras se enciende la iluminación artificial en el estadio, juega Silva. Ya soltó por la izquierda para que la tenga Iglesias. La pausa de Iglesias. Pone hacia adentro para Méndez. Aguanta Méndez. No aguanta nada porque le gana Friedrich. Y Fidel levanta la cabeza y la cambió bien para Glancel. El número 10 de gran primer tiempo. Despliega juego por aquel sector. La pausa de Glancel. Ganó bien. Hizo el amago. Giró. La cabeza no tiene con quién. Otra pausa. Otro amago y la va a perder con Vera. Hasta ahí la hizo bien. Y ahora va a correr con Vera. Que tiene espacio y tiene velocidad para llevar el balón. Lo hizo muy bien. Soltó para Golomba. Gran jugada. La quiere Méndez. Ahora sí. La quiere Vera. Al centro. Un desvío. Y la pelota al córner.
La pelota al córner, la sacó Friedrich. Se está llevando a Marzo aquí la materia asistencia Golomba. En la corrida, buscar el espacio, hasta ahí muy bien. 2 oportunidades de asistir a Méndez ha tenido y terminó no haciéndolo del todo bien. Es cierto lo que me dice la producción acá. Es un goleador, no un asistidor, pero Méndez la pedía solo por el segundo palo. Vendrá el centro de Méndez, precisamente. Arzamendia, que se mueve por el segundo palo. El centro, la peinaron. Hacia atrás el juego, la tiene Vera. Se hizo el espacio, le pegó. Un desvío, Golomba no vale. Está adelantado Golomba. La ponía contra un palo, pero ya inhabilitado. Ya el asistente número 2 había levantado la bandera. Será tiro libre, en definitiva, para el conjunto de Santa Rita. Ya le pegó Friedrich, no lo hizo bien. De todas maneras la busca Trinidad, le ganó bien Gómez, plantado, le pegó Díaz para arriba y para atrás. Y por eso Robrich devuelve de cabeza. Glancel quería Moraes, se impone Arzamendia. Sale Arzamendia y la regaló. Para que la tenga Díaz, enganche de Díaz muy bueno, soltó hacia afuera para Glancel. La quiere Butke, el número 9 que se arrima para jugar la pausa de Glancel. Metió el centro al segundo palo arriba. Bien en esta saliendo el arquero Franco para quedarse con la pelota. Presiona, presiona River, la van a perder, presiona River, ganó Moraes. El intento con él otra vez, un rebote. El que intentaba asistirlo era el recién ingresado Rodríguez. Y ahora a correr del otro lado, a correr del otro lado. Va Iglesias, soltó para Méndez, la quiere Golomba en el área. El que va metiéndose también es Machado, el freno de Méndez. Intentó la gambeta, escapó, levantó el segundo palo. Es buena la baja Golomba. Está el arquero. El arquero no el justito para interceptar lo que era gran asistencia ahora sí de Golomba. Se salva el conjunto de Santa Rita que, insisto, fue a presionar arriba. Se anima River, deja espacios. Aplaudo la actitud de River de ir a buscarlo, pero se está desprotegiendo y dejando espacio para correr, incluso en la contra Guaraní. La pelota para Machado. Y ahora sí el centro de Machado. Golomba. Bueno, no la pudo empujar Golomba. Increíble entrando por el segundo palo. Esto no tiene explicación. Se ha salvado el conjunto de Santa Rita. Lo salvó Golomba, que no pudo llegar a esa pelota. Gran asistencia en esta jugada para Machado. El pase a Golomba y Golomba se quedó por centímetros sin la posibilidad de empujar esa pelota. Y ahora el arquero no le está caído, vaya uno sabe por qué, ¿no? En realidad sí sabemos por qué, porque cada jugada en el área, le pase cerca o lejos, va a ser motivo de caerse al suelo, de hacer tiempo para el señor Nol. Veremos cómo maneja eso también el árbitro del partido, ¿no? Será su responsabilidad. Para darle al saque desde el arco Friedrich. Estamos superando los 5 minutos del segundo tiempo. Esto sigue 0-0. Le pegó Friedrich. Arriba, bien de cabeza Arzamendia. Vuelve a ganar, pero en este caso lo hacía desde el fondo Turks. Quiere Butke. Levanta Vallejos. Aguanta Rodríguez. La pelota afuera. Hay lateral que tomará precisamente Turks para el conjunto visitante. La quiere Moraes. Se impuso y le ganó bien Machado. El freno de Machado frente a Trinidad. Falta después de Moraes. Tiro libre que va a ser para Guaraní. Pasó Moraes, lo pasó por encima literalmente a Machado, ¿no? Tiro libre para Guaraní. Ya lo va a hacer Vallejos al tiro libre. Guaraní con esto está al límite. Necesita ganar para tener alguna oportunidad de clasificación. El control es largo, va Glancel, rebotó en él. Pero se pierde afuera. El control largo fue de Gómez. Será lateral para Guaraní. Antonio Franco, lo va a hacer Gómez. La deja finalmente para que le haga Agustín Vallejos. La quiere Méndez, muy solo Méndez. Recibe Méndez, tiene tiempo para girar. Se apuró a levantar la pelota para Vera. El tema será el control para Vera, ¿no? El pase de Méndez fue un compromiso, una complicación para Julián. La pelota fuera, lateral que será para el conjunto de Elvio Friedrich, que lógicamente no tiene apuro. Se la dejaron a Robrich. Ya hizo el lateral Robrich, quería Moraes, no pudo. Hay recuperación en la mitad de la cancha. La jugaba Silva, devuelve Friedrich. Vallejos, la tiene Agustín, la puso en cortada, muy largo para Méndez. Será pelota de Nol, sin problemas para el arquero del conjunto visitante.
Sequeira, Narváez, Benítez, Ventos, Velázquez, Barrios y Axel Silva, como las alternativas que tiene Guaraní en el banco para ver si de alguna manera puede torcer la historia. La tiene Moraes, mientras tanto la quiere Trinidad, el control es largo de Trinidad, por eso la termina perdiendo. Retrocede y no puede Durks, le ganó Machado y va Golomba, La pide Golomba, el freno de Machado, falta de Rodríguez. Infracción, será tiro libre, en definitiva para Guaraní Antonio Franco. El tiro libre ya lo hicieron, juega Vallejos. Buen pase de Vallejos, gran habilitación para Vera que la tiene. Va Vera, la quiere Golomba, Vera la puso encortada para Méndez. Hay un rebote justito, justito la marca de Méndez. Después Durks, pelota para Rodríguez, me parece que está adelantado Butke. Está adelantado Butke, sí señor. Tiro libre que será para Guaraní Antonio Franco. El árbitro más atrás le dijo, bueno, ya lo hicieron. Silva que juega mientras tanto, mete para Golomba, es buena, Es buena, pero también es buena la cobertura de Friedrich, que de cabeza la ponen en lateral. Lateral que será para Guaraní, lógicamente. La quiere Vera, la recibe Vera. Jugaba con Vallejos. Agustín lo tiene a Gómez más atrás. Recibe Gómez. Silva de frente, prefiere hacia adelante para Méndez. Mal control de Méndez, le gana Friedrich. Se quedó con la pelota y están sancionando la posición adelantada de Méndez, Que regresaba. Discute Méndez algo con Friedrich. Todo lo que pretende Friedrich es esto, Cualquier discusión, charla, además, es algún segundo que se le resta al partido. Le pegó Friedrich arriba para Butke. No llega Butke. Corre Vallejo muy solo. Puede preferir el saque de arco o dominarla. Prefiere el saque de arco, que será para Guaraní. Mirá cómo Santa Rita queda con 2, 4, 5 hombres para presionar, Si Guaraní logra saltear esa presión, está para correr con espacio. Iglesias no da una mano, por eso la pierden. Durks que la mete larga, sin problemas el arquero Franco. Arzamendia. Gira y juega Silva, cayó Trinidad. Bueno, el árbitro hace detener el partido porque Trinidad está en el suelo. Caído Trinidad en la mitad de la cancha. Caído Trinidad, que ya en el primer tiempo había tenido algún problema físico. Me parece que en este caso vendrá medio definitiva la cosa. Habrá segunda modificación en River, entonces recordemos que ya entró Rodríguez en River antes de iniciar el segundo tiempo. Y habrá que esperar ahora entonces. Axel Silva con la número 16 se vendrá en Guaraní, eso lo tenemos confirmado. Se vendrá Axel, se va Méndez, me parece, ¿no? Sí, se va Méndez. Afuera Méndez con la número 10, adentro Silva con la 16. Y vendrá la modificación también en River, el conjunto de Villa Bonita, de Santa Rita, perdón. Que con la camiseta número 18, Horacio Enges. A la cancha. Se vino Enges a la cancha. El que se retira, en definitiva, es Trinidad. De buen partido. A ver si Enges puede terminar cumpliendo la función de la manera que lo venía haciendo el número 8, que lo hizo realmente bien. La pelota ya la tiene Arzamendia. La puso larga para Vera. Buen anticipo de Robrix, que irá otra vez por la pelota. Lo supera y por eso Guaraní ataque con Vera. La termina perdiendo Vera. Recuperación del recién ingresado Enges. Abriendo para que juegue Glancel. Otra vez Enges. Quería con Moraes. Había un rebote. Pedían mano de Moraes. Que siga, dijo el árbitro. Enges, Moraes. Se encuentran a toquetear los hombres del conjunto bereño. Después la perdía Butke cuando intentaba rebotar esa pelota. Se pierde afuera. Hay saque desde el lateral que será para Guaraní Antonio Franco, que no encuentra el camino. Los minutos siguen pasando. Tenemos 12 y medio de esta segunda parte. Quería Engel y un rebote. Díaz que no. El que devuelve sí es Roberich.
Le pegó para arriba y afuera directamente, por eso el lateral es para la franja. Ya lo hicieron rápido para que intente y no alcance el control. Machado, que estaba por aquel sector. En realidad el que iba era Axel Silva. La pelota se pierde afuera y es para Guaraní. Ya lo hicieron rápido. La tiene Vallejos. Agustín con la pelota. Intentó. Recuperó después del rebote. Golomba muy solo. Está habilitado. Vale. ¡Ah! Golomba. Ah, no, el árbitro está cobrando el offside ahora. Ahora está cobrando el offside. Esperó que se termine, pero le está sancionando el offside. No valía lo de Golomba, insistimos, no valía, pero lo que cerró el número 9 de Guaraní, insólito. La pelota que vino para que Engels gane bien, el recién ingresado entró bien Engels. Moraes para Butke, Butke que la termina perdiendo. El 9 del conjunto de Santa Rita es el que está en otra sintonía. Viene lejos a apretar River y va a perder, Viene lejos a apretar y la pelota larga para Iglesias es muy larga. Y me parece que Iglesias sí está adelantado, Era para jugarla por el otro sector. Iglesias estaba adelantado. Corría habilitado por la derecha y pedía esa pelota a Vera. El lateral lo va a tomar Durks. El árbitro lo va a molestar a Durks, que desde hace rato viene... Sí, está bien lo del árbitro, porque Durks viene echando mano hace rato de todo tipo de artilugio para robarle algún segundo al partido. Y el árbitro tiene razón. Durks, que por otro lado es capitán de su equipo, El lateral vendrá, un detalle nada más, al pasar. Vendrá el lateral que va a tomar Mesa, otro de los amonestados que tiene el partido. Joe Lennon Turks es uno y el otro es Mesa, el marcador central. Los dos del lado de River, de Santa Rita. El que buscaba la pelota era Axel Silva, no pudo. Viene Butke a dar una mano, el grandote número 9 la pierde. Otra vez Silva, Axel la tira larga, va contra Durks que finalmente la puntea afuera. El lateral será para Guaraní, lo va a tomar Machado. Ya lo hizo Machado para Iglesias, que enganchó y perdió con Fredericks, que la sacaba. El que corre del otro lado para recibir la pelota es Gómez. La levantó bien Gómez, para Vallejo que va. Y va Agustín con espacio por la derecha. Ataca a Guaraní Antonio Franco. Se escapó, o intenta por lo menos. Vallejo tiró el centro. Se le escapó a Nol. Fredericks a media. La tiene Goló. ¡Ay! No se puede creer. No se puede creer lo de Axel Silva. Esto sí valía, Esto sí valía. Casi abajo del arco, la sacó del estadio. Le pegó directamente afuera, por encima de las tribunas, no solo por encima del travesaño, por encima de las tribunas. Se equivoca Nol primero, la deja viva. Golomba recupera, lo asiste. Y Silva, mire lo que hizo. Se acaba de salvar River. La pelota larga para Butke, que la peina. Arzamendia que va para ganarle a Moraes y le gana. Pelea Butke, parecía falta del número 9, que siga, dijo el árbitro. Ya soltó Silva para el pelotazo de Vallejo, gran cambio de frente, para Axel Silva que recibe la pelota, la quiere Iglesias. Pelota para él, va Friedrich, se mete Golomba. El amago de Iglesias tiró el centro, Golomba por el segundo palo. Está el cabezazo afuera de Vera. El cabezazo afuera de Veras por centímetros. Se acaba de salvar River. Tuvo la gran chance Vera en su cabeza para abrir el marcador. Gran jugada de Iglesias con amago, incluido el centro, para que alguien se la encuentre de frente. Ese fue Vera. Hizo todo bien Vera, debo decirle. Le erró al arco, un pequeño gran detalle, ¿no? Lógicamente, pero buscó el cabezazo
ajustado abajo al palo izquierdo. Tanto lo ajustó que terminó tirando afuera esa pelota. Ahí saque desde el arco para River, que va a realizar 2 modificaciones. Se viene a la cancha con la número 13, Dos Santos. Talisson Dos Santos. Y se va Durks con la número 4. Amonestado Durks, ¿no? Se va de la cancha y se va el número 11. Hablamos de Julio Moraes para que se venga a la cancha con la número 16, Elvio Friedrich. El ingreso de Elvio entonces a la cancha. El pelotazo largo para que la domine Mesa. Revés del pie para que intente tener la Glancel. La pelota viene larga para que la corra Elvio precisamente. Intentaba la pelota larga para la corrida de Machado. Es buena, ¿eh? Es buena la de Machado. Ay, el centro es muy malo de Machado. La terminó tirando a cualquier lado. Quedó arriba Glancel. Glancel está ahora de delantero el número 10. Glancel junto a Dunque. Así que buscar por ahí a Butke. Entonces Glancel y Butke arriba para intentar aguantar la pelota. Butke que chocaba con Vallejos, nada. Y después se suma Elvio Friedrich a esa mitad de la cancha con Rodríguez. Y también la presencia de el jugador Edges. Había falta mientras tanto y tiro libre. Habrá tarjeta, sí señor. Amonestado Roberich. El número 4. El número 3, perdón, Roberich. Ahora una agresión, lo golpeó me parece, ¿no? Glancel me parece que le metió un golpe al hombre de Guaraní, le pegó, lo golpeó. Lo que está reclamando la gente de Guaraní, el árbitro no sé si lo vio, porque justo estaba amonestando. Sí, le pegó. Oh, no tiene que echarlo. Clarita la imagen, ¿eh? Tenía que expulsarlo a Glancel, claramente. En jugada de expulsión. Ah, insólito lo que hizo Glancel. Mire, disputa por la pelota y Glancel le metió un sopapo. Bueno, era expulsión de Glancel, el árbitro acá no la vio. Estaba amonestando justo al jugador Roberich y no lo vio. Pero el golpe de Glancel fue evidente. Yo le digo lo mismo, me quedé con la amonestación del árbitro a Roberich y no vi, pero la repetición sí lo pudo tomar nuestro camarógrafo, la imagen, y por eso se la mostramos. ¡Uy, uy, uy! Va Butke. Ah, no le alcanza la velocidad a Butke, ¿eh? Diga que no le alcanza la velocidad a Butke, por eso la saca Franco. Devuelve de cabeza con lo que tiene Dos Santos, un rebote. La quiere Vera. Díaz. Mesa y un rebote y la pelota se va a perder afuera. Trabó Machado, rebotó finalmente en Dos Santos. La pelota es de Guaraní. Sí, es de Guaraní, está bien, de Guaraní. Ya lo hizo Machado. Silva. Del otro lado puede jugar Silva si quiere. La tiene Vera. Recibe Axel Silva. Ya entregó por aquel sector por la derecha. Ahora sí para Vallejo. Para a él habilitado Golomba. Se mete al área. La puede meter en el centro. El centro rasante de Golomba. Y un rebote. La quería Glancel. Trabó Golomba. Todos meten ahora. Sale Edges desde el fondo. La pierde Silva. Ahí está Sebastián. El cambio vino al suelo Silva. No pasó nada. Arzamendi, hay un rebote, impreciso todo ahora, ¿eh? Le pegó más para arriba que para adelante Dos Santos, por eso tiene que intentar aguantar esa pelota y no puede. Por allí el que intentaba era Rodríguez, el rebote deriva en Axel Silva, deja 1, 2 hombres en el camino, cayó, no pasó nada, dijo el árbitro. Y la tiene, ay, la va a regalar. La regaló finalmente Roberich, imprecisión una tras otra en el partido, pelota para Golomba, pase largo, por eso Friedrich la saca al lateral. Bueno, empieza a jugar en Guaraní, lógicamente, la desesperación, los minutos que corren en el lado de River. Se le hace cada vez más difícil sostener la pelota. El pelotazo largo cuando el que iba al suelo era el jugador Rodríguez. Hay tiro libre, en definitiva, que será para el conjunto visitante. Perfecto, amonestado Silva, entonces, Axel.
por tirarse de la segunda consecutiva, ¿no? Que consideró el árbitro por lo menos que no fue falta. Por eso la amonesta a Axel Silva. Para pegarle Friedrich a la pelota. Hablamos de Cristian, ¿no? Cristian Friedrich porque Elvio está más adelante. Ya le pegó Cristian. Pelota para buscar a But que devuelve a Arzamendia. Iglesias controla y de cachetada lo busca largo a Golomba. Cristian Friedrich otra vez para sacarla. En este caso con cierta imprecisión le pegó mal a la pelota. Por eso se queda para Guaraní. Lo va a hacer Machado. Ya lo hizo Machado. Marca Díaz. Recuperación en el fondo de Dos Santos. Mete Iglesias. Todo pelota. Pelota atrás para Mesa. Mira Mesa, que con qué claridad se la entregó a Glance. Glance lo dejó en el camino a Machado. Y aguanta la pelota y lo tiene abierto por el sector izquierdo para la salida. O intentaba por lo menos en la salida y la perdió Head, que se pelota encortada. Mesa justito con el taco. El rebote se la queda otra vez para dominar esa pelota Vallejo. Mirá donde apareció Agustín otra vez para él. Le pegó al arco a Agustín y la pelota se pierde afuera. Saque desde el arco para River, que va a ensayar la última modificación del partido cuando estamos en 24 minutos de este segundo tiempo. Se va a venir con la camiseta número 15 a la cancha Kronbauer. Héctor Kronbauer a la cancha para que se vaya el número 5 Díaz. Se retira Sebastián Díaz y entra Héctor Kronbauer entonces a la cancha. Es el último cambio que ensaya la visita. Ya ha agotado todos. El cabezazo arriba de Nico Vallejos. Devuelve Robrich. Silva. Ahí está Sebastián. Prepara un par de cambios ahora Guaraní Antonio Franco. Un par de modificaciones. Pelotazo largo para que corra Golomba. A nadie. Para que la deje salir Nol. Saque desde el arco. 24 minutos hemos pasado. Se viene con la 17 a la cancha Velázquez. Se va Machado. Algún aplauso para Machado. Y veremos quién es el otro que se retira porque se viene con la número 13, Narváez. Veremos quién se retira. Se retiró Vallejos. El número 4, Agustín Vallejos, es el que se retiró. Se vino en definitiva Narváez entonces ya a la cancha. Ya levantó esa pelota en la mitad de la cancha Sebastián Silva. Pelota para que la corra Golomba. Y va Golomba y se mete al área para el primero. El remate que vino y se pierde afuera. Axel Silva. Axel Silva terminó pegándole mal. Se metía también Velázquez por el segundo palo. No pudo aprovechar la Silva. La pelota afuera. Habrá saque desde el arco, uno más para el conjunto de Santa Rita. Pasan los minutos, la impaciencia crece por parte de la gente de Guaraní y de la gente de River. Tratan de empujar, ¿no? De que el reloj corra más rápido. Le pegó muy mal a esa pelota Knoll. El lateral será de Guaraní, ya lo va a tomar Narváez. Ya lo hicieron en el lateral para que la aguante Velázquez. La levanta Narváez, no se había ido. Ah, sí se fue. Bueno, es lo que está sancionando por lo menos el asistente número 1. Cuando quería dominar esa pelota Velázquez. El lateral que se hizo, quería Narváez. Antes llegaba Sebastián Silva, la pelota afuera, gana metros en ataque el conjunto visitante para que el lateral lo haga Talison Dos Santos. Ya lo hizo. Falta, ¿eh? Había falta contra Grancel, claramente. Narváez lo agarró. Pero bueno, no lo han sancionado. La salida rápida es para Gómez. La quiere Narváez. Opa, el arquero se va a complicar, Franco. El que se retiró es el número 3, Nico Vallejos. El que se retiró es Vallejos, Nico, y no Agustín. Ataca mientras tanto Guaraní. El centro vino al segundo palo. La tener que buscar Axel Silva. Le va a pasar a Agustín Vallejos por afuera. El centro vino Friedrich. De cabeza otra vez. La tiene y la recupera rápido Guaraní con Vera. Vera de taco.
para que juegue Sebastián Silva. Otra vez Vera. El amago de Vera lo tiene abierto Agustín. Ahí está Vallejos. La pelota que vino encortada al área la saca Friedrich. Gana bien. Estamos en 27 de este segundo tiempo. Falta un rato todavía. Guaraní no encuentra el camino al gol. La pelota que vino, hay un desvío. Escapó Agustín Vallejos, se mete al área, pero antes aparece Christian Friedrich para sacarla. Ahora sí empieza a defender en su extrema defensa. Muy atrás ya el conjunto bereño. La quiere Narváez muy solo del otro lado. Si alguien la quiere dar vuelta, Narváez está muy solo. Vallejo no quiere, por eso la termina perdiendo. Va Glancel, retrocede Vallejos. Es Agustín el que tiene la pelota. La pone larga, va a cubrir Friedrich. Cristian, la salida de esa pelota, no había chance, por eso la pone afuera. Era Roberich el que retrocedía. La pelota al saque desde la esquina para Guaraní. Busca por arriba la franja, lo que no encuentra por abajo en el juego asociado. Lo que no encuentra con el pie lo quiere hacer con la cabeza. El centro que vino al área, arriba el cabezazo. El que intentaba ganando por allí era Lucas Velázquez. La pelota se pierde afuera, será saque de arco para River de Santa Rita. Para pegarle Christian Friedrich, lógicamente no tiene apuro. Ya le pegó Friedrich. Pelota acá arriba para Butke. Arzamendia que no. Va a correr Glancel y va a ganar, Salió el arquero, ganó Glancel. Pedían mano. Mano. Sí, me pareció mano de Glancel, Sí, señor, mano de Glancel. Jugada de tarjeta para Glancel, le diría. La mano de Glancel. Tiro libre que solo hicieron rápido para Silva. La juega Silva, ya Sebastián soltó ese balón y la pide otra vez y abierto Narváez. Caía producto de la falta Axel Silva, dejó seguir el árbitro, ya en la pelota deriva en Velázquez. El freno de Lucas, el cambio de frente para Golomba, es algo largo el pase, corre de todas maneras frente a la marca de Friedrich, la dejaron corta, giró, intentó meterse y no podía Vera. Recupera de todas maneras. Vera que la dejó para Golomba. Golomba tiene a Agustín Vallejos ahí acompañándolo. El centro de Vallejos no es bueno. Además Vallejo tira centro para Velázquez, que está solo contra toda la defensa del conjunto visitante. La pelota muy pasada, sin la presencia de Golomba en el área. Un solo hombre, que era en este caso el número 17, Velázquez, para buscar esa pelota contra toda la defensa de River. El lateral será para River precisamente. Lo va a hacer Mesa, largo el lateral para buscarlo a Butke. Butke que vino para peinarla, no pudo. Narváez para Iglesias. La toma Iglesias, no tiene con quién, levantó para Golomba. Habilitado Golomba, la puso para Iglesias y está, le pegó Iglesias y la pelota fuera. Y la pelota al saque de arco. Esta fue buena, la tejieron entre los dos. Entre Golomba e Iglesias. Terminó pegando mal, le entró mordido a esa pelota. Iglesias que acá le hizo bien, la dejó pasar, gambeteó. Entregó para Golomba. Golomba la hizo bien también. Lo asistió a Iglesias. Iglesias apretado por la marca de Friedrich. De Cristian en este caso no le pudo entrar bien a la pelota. Estamos en 31,5. La pelota vino larga para que la pelee y la gane Butke. La peinó Butke. Corre Arzamendia. Peleó Arzamendia. Perdió. Qué buena chance para River. Ganó Arzamendia. Se repuso rápido el segundo central de Guaraní para quedarse con la pelota. La reclama Axel Silva. No controla. Roberich, Glancel cayó producto de la falta, no dijo el árbitro. Arzamendia con la pelota, la tira larga, adelantadísimo está Golomba. Sí, señor, si corre Golomba está adelantado, sí, señor. Se apura Arzamendia, ¿no? Tenía para jugar y mete un pelotazo largo. Es más fácil de resolver de esa manera para River. Y la gente de Guaraní, Antonio Franco, que despacito va levantando temperatura, reclamándole a los jugadores de Guaraní. Ya le pegó Friedrich. Pelota hasta el área. Va Butke. Lo aguantaban bien. Se la quedó Franco con alguna duda. Carlos Franco, el arquero que la sacó hacia arriba. Va a Mesa para sacarla de cabeza. La peinó y va a correr Golomba, O la deja salir y score. Sí, la va a dejar salir porque era un control largo el que tenía. La dejó Golomba. Hay tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Lo va a hacer Iglesias. Sube Arzamendia. La quiere Narváez.
Más atrás le dijo el árbitro, ponga la pelota donde corresponde, señor Iglesias. Bueno, el tiro de esquina será para Iglesias. La ilusión de Guaraní viaja en este balón aéreo. No ha encontrado mucho en todo el partido. El centro que vino al área. Caía un hombre de Guaraní por el segundo palo cuando la sacan al córner nuevamente. Tiro de esquina. Y ahora del otro lado se renueva la ilusión aérea para la franja. Iglesias va a quedar solo por el segundo palo si nadie lo ve. Ahí está, se metió un poco más al área. El centro que vino arriba, el cabezazo y la pelota apenas por arriba. ¿La sacó el arquero? Sí, señor. La sacó el Nola al córner. Tiro de esquina para Guaraní. Se renueva la ilusión. Hay tiro de esquina otra vez. Silva para levantarlo. El centro, el cabezazo. Ahora para buscarla por el segundo palo vendrá Narváez. Narváez con el centro, sale Nol, el cachetazo la dejó viva, un rebote, enganchaba Arzamendia, no pudo. Bueno, el tole en el área, el rebote vino, el disparo está. La pelota afuera. Afuera el disparo. En la definición, me parece que fue Silva. Axel que llegaba allí para intentar la definición. Y el disparo se fue afuera después del borbollón de esto que en el área fue cualquier cosa, ¿no? El arquero que la sacó como pudo, alguien que la rebotó, la sacaron a media. Y Silva con la cachetada del pie derecho la tiró afuera. Pelotazo largo que vino para que la tenga Vallejos del otro lado. Aquí está Agustín, Sebastián Silva. Encortada para Axel. Axel Silva entregando hacia afuera. Vera que no la puede controlar, la pelota se escapa. 34 minutos y medio ya de este segundo tiempo, cayó Mesa. Y no tiene más cambios, ¿eh? Por eso digo que Mesa supongo no debe estar simulando, porque no tiene más cambios River, ¿eh? Esto puede ser un problema, no puede más. Mesa está elongando Butke. Está elongando Moraes. Están todos con los justos, ¿eh? No, perdón, está elongando Kronbauer. El tema es que Kronbauer entró hace muy poquito. Precisamente para reemplazarlo a Moraes. El lateral que ya lo va a hacer Roberich. Arriba devuelven de cabeza. Pelota que queda viva para que la busque Butke. Quería y no podía. Devuelve Engel en la mitad de la cancha. Ganaba por ahí buscando esa pelota Glancer. El árbitro dijo que había falta del hombre de Guaraní, Antonio Franco. Falta de Vera. Tiro libre que será entonces para el conjunto de River, que con esta pelota parada, primero que descansa, ¿no? Del asedio de Guaraní, que desprolijo, sin ideas, con el amor propio que le queda, lo busca. Por eso asedia a su rival, no porque tenga claridad en el juego. Entonces, con esta pelota parada, sale de eso River. Y además, como quien no quiere la cosa, podrá generar una pelota parada en un tiro libre, alguna chance, tal vez, de tener alguna mayor tranquilidad si es que convierte, ¿no? Tiro libre para pegarle de zurda a esa pelota Friedrich. Elvio en este caso. Hay 2, 4, 5, 6 camisetas rivales en el área. Lo va a buscar River. El centro vino, la sacó el arquero con los puños. Corre Velázquez, justito para cerrar Dos Santos, la tiró afuera. Ahora lateral para Guaraní Antonio Franco, pero antes la franja ensayará un par de cambios. Bueno, pone en la cancha lo que le queda. Se viene Denis Benítez a la cancha con la número 14, se va Vera. Se vino con la número 15 también Nahuel Ventos a la cancha y se fue con la número 8 Matías Iglesias. Lo que tiene para intentar Young ganar el partido. El cambio de frente ya lo hizo Velázquez. Por aquel sector pasa pidiendo esa pelota el jugador Agustín Vallejos. Prefirieron hacia atrás. La tiene Narváez. La recibe Narváez. Levanta la cabeza. Otra vez para él. La tejieron bien. Va Narváez. Le puede pegar al arco. Es un golazo. ¡Gol! ¡Gol!
Antonio Franco Narváez a los 37 del segundo tiempo. El protagonista del repertorio que nadie esperaba para la definición. En una buena jugada, ¿no? Ensayando una pared, tratando de encontrar un espacio, encontrando un River muy metido en su línea de fondo. Le dieron espacio. Narváez se acomodó, miró para todos lados. No había alguien que se desmarque, no había alguien que se haga cargo. Se hizo cargo Narváez, la clavó en el ángulo, cruzó el remate, un verdadero golazo de Ezequiel que entró en el segundo tiempo, pone las cosas 1-0. Y cómo son las cosas del fútbol, ¿no? Hace un ratito estaba casi afuera, con este triunfo está dentro. Guaraní Antonio Franco prácticamente, quedará todavía la espera, lógicamente, de ver en qué posición, pero hasta con esto hasta puede ganar la zona. Guaraní, el fútbol tiene estas cosas. Juega Narváez, el autor del gol, intentaba aguantar por allí esa pelota y lo hacía bien, en este caso Velázquez. Otra vez la corrida viene por la izquierda para Ventos, que tira al centro y un rebote. Se la va a quedar el arquero Nol y ahora River tendrá que ir a buscar, porque esto lo deja muy complicado. Una derrota con Brown lo dejaría fuera. Lógicamente todavía ganándole a Brown puede clasificarse e incluso también ganar la zona. Así está el grupo, La tiene Silva. Guaraní ahora lo que tiene que buscar, ya consiguió el primer paso, que es hacer el gol de la victoria. Ahora lo que tiene que hacer es abultar la diferencia de gol. Es decir, tiene que buscar un gol más. Lateral que lo va a tomar Roberich. La busca para Glansel. Gira Glansel, intenta escapar, no pudo. Aparece Friedrich, tampoco pudo. Bien abajo la marca de Vallejo para sacarla fuera. A Gómez, el que iba. Roberich otra vez con la mano arriba. Gana Guaraní 1-0. Golazo de Narváez. El lateral será para Roberich. La quiere Butke. Me pareció mal hecho ese lateral, pero el árbitro dijo siga. Friedrich cayó, querían falta, no pasó nada. El rebote ya afuera. Lateral para Guaraní, que ahora no tiene prisa. Insisto, ahora gana. Ahora está logrando lo que necesitaba, los 3 puntos. Lógicamente, si puede abultar la diferencia de gol, mejor. Porque después no jugará más. Y ahí dependerá de la victoria que pueda lograr Brown o el propio River para saber si le alcanza para ganar la zona. Ya la metió Mesa hacia adelante. Gana Arzamendia. Friedrich. Atrás para Roberich. La va a correr Butke, pero antes llega Gómez, que la saca de esta manera. Pelota afuera, lateral, que será para River. Estamos en 41 ya. Recta final del partido. Veremos cuánto más quiera jugar el árbitro. La domina en el medio campo Silva. Soltó para Velázquez. Velázquez levantó la cabeza para Ventos. Le pegó mal Dos Santos. Por eso gana Ventos. Rebotó en él. Ah, no. No había pegado en Ventos. Claramente no. La dejó salir Ventos porque no había tocado la pelota. Lateral que será para Narváez, el autor del gol, del golazo de Guaraní, que le está dando la clasificación, o en realidad le está dando la posibilidad concreta de estar en la clasificación a Guaraní, a la próxima ronda. Juega Velázquez, quedó casi corto el pase, no pudo Butke y por eso va Vallejos, Y va Agustín y tiene campo y soltó por la derecha para Axel Silva. La quieren todos adentro del área, se va. Ay, la perdió Silva. Roberich. La sacó para Butke. Butke, que va a querer ganar velocidad, le cobró falta al árbitro, a Gómez. Pero Butke no pudo ganar en velocidad todo el partido y busca hacerlo al minuto. Estamos ya en 42 este segundo tiempo. Iba a ser por lo menos difícil. El lateral será para el conjunto visitante, para River, que va en la búsqueda del empate, que a esta altura ya suena más a hazaña, ¿no? El partido ha sido parejo en el segundo tiempo, es cierto. Guaraní tuvo la rienda del partido, no las chances, no jugó bien, ni mucho menos. Pero River ahora va con todo lo que tiene. Para este pelotazo de Friedrich al área, de Elvio. Arriba la bajaron de cabeza, era Mesa. Devolvía sacando las medias. Allí Velázquez, la pelota se pierde afuera. Habrá saque desde el arco para Guaraní Antonio Franco. El árbitro está llamando por el tema de las pelotas, me parece. Sí, desaparecieron todos los balones.
El árbitro le está pidiendo la pelota a la alcanza pelota de Guaraní. Y los alcanza pelota de Guaraní ya recibieron la orden de irse, me parece todo, ¿no? Pelota que será para el saque del arco de Guaraní, Antonio Franco. El árbitro le dio la indicación al juez de línea, al alcanza pelota, perdón, a dónde tiene que ubicarse para devolver la pelota rápido. Porque, lógicamente, han desaparecido de... El árbitro no tiene que meterse en eso, el árbitro lo tiene que hacer es agregar tiempo. Si considera que hay que agregar 7, 8, 10, 15, que lo haga. Lógicamente, dependerá de su criterio. Saque de arco que va a tomar el arquero Carlos Franco. Se va a ganar la tarjeta amarilla el árbitro. Franco, por parte del árbitro, ¿no? Bueno, lógicamente el árbitro lo que pretende es que no paren más. Está bien lo que hace el árbitro porque recordemos que hace un rato lo amonestó a Durks. También por hacer tiempo. Mientras tanto todos se pelean con Velázquez que no quería entregar la pelota. Bueno, insisto, el árbitro lo que tiene que hacer es extender el juego. No ponerse a discutir con nadie, amonestar al que sea necesario y agregar los minutos. Si era para agregar 5, que agregue 6, 7, que agregue 8. Porque creo que acá con la cantidad de cambios y todo lo que pasó, está por lo menos para 6 minutos más. Y agrega alguno más. Un rebote y le puede pegar al arco. Le puede pegar Golomba al arco, le pegó mal. Por eso el arquero Nol se queda con la pelota. Ya salió Nol. La pelota que la busca Kronbauer. La perdió Kronbauer. Arzamendia. La levantó bien Arzamendia. Va Silva. Va Sebastián Silva contra Mesa. Ganó Mesa. La puso afuera. Rebotó en el hombre de Guaraní. Y por eso la pelota se pierde afuera. Estamos en 45 minutos. Veremos cuánto más quiere jugar. El árbitro no dijo nada todavía, ¿no? No ha adicionado. A ver, en un ratito. Pelota afuera, ¿no? Otra vez había 2 pelotas en el campo. Recién faltaban pelotas, ahora sobran. Porque había 2. A ver, ¿cuánto más? 5 más. Se quedó corto el árbitro, ¿eh? Para mi gusto, por lo menos. La pelota arriba. Cabeció Friedrich. Despejó el hombre de Santa Rita. Sí, aunque él pida Friedrich, que ya se fue a instalar de delantero, ¿no? Cristian Friedrich. El lateral que lo va a hacer Narváez. Lateral de Narváez para buscarlo a Velázquez. Intentó aguantarla y no pudo Lucas. La perdió y la puntió afuera. Dando una mano en la marca Axel Silva. Lateral que vino. Glancel peinaba. Trabó y ganó Kronbauer. Rebotó finalmente la pelota en la marca de Denny Benítez. Dos Santos para hacerlo. La quiere Glancel. Dos Santos prefiere larga para que venga Kronbauer, que de cabeza se la entregó al arquero. Se la regaló al arquero Franco, que lógicamente no tendrá apuro. Será salida del fondo para Guaraní. Van a buscar larga seguramente con Golomba. Y está Axel Silva también, muy solo por la derecha si lo quiere ver el arquero. Prefiere Franco largarla en el piso. Si nadie lo va a apretar. Ya le pegó Franco, cruzó la mitad de la cancha para Velázquez. Va Mesa, gana Velázquez. Quería y no podía Ventos. Ahora sí, se quedó con la pelota Nahuel. Inteligente hacia atrás para Narváez. Y Narváez que metió el cambio de frente. Bueno, era bueno, pero Roberich terminó cortando. Tenía 2 hombres en la marca Roberich. Tiene a Golomba y también a Axel Silva por aquel sector. Si nadie lo ayuda, se va a complicar. Lateral lo va a hacer Vallejos. Agustín sin apuros. El lateral que vino para Golomba. Aguanta el delantero. Buscará la falta o el córner. Intenta girar. Ni una ni otra. Se enredan los dos y hay falta del hombre de Guaraní, lo que está sancionando el árbitro. Será tiro libre para el conjunto de Santa Rita. Está caído el hombre de la franja, que ya se recupera. El pelotazo largo que vino para buscarlo a Cristian Friedrich. Ganó Arzamendia. Silva. Sebastián. Entregó por afuera. Intenta la gambeta. Escapó bien Axel Silva. Intenta construir por aquel sector. Y la terminó perdiendo. Cuando la quería Lucas Velázquez. Y aquí el que viene es Glancel. Y Glancel está muy solo. Soltó para Butke. Hace el esfuerzo Butke. Llega y se la entrega a Glancel otra vez. Y Glancel otra vez a Butke. La tiene Dos Santos. La puso por bajo. Quería con Butke.
Termina cortando Vallejos. Revienta a Vallejos. Ha habilitado. Aparece para jugar Golomba. Se apuró Golomba, lo mató a Ventos. La dejaron corta. Va Mesa. Mete Mesa. Pierde Ventos. Gana para salir con esa pelota finalmente Rodríguez. Soltó para Ángel. Glancel juega. Pelota a cualquier lado. Dos Santos la quería corta. Vaya uno a saber qué es lo que quiso hacer. Kronbauer, la pelota fuera y lateral. Que será para Guaraní Antonio Franco. Que gana 1-0. 48 y medio. Resta 1 minuto y medio para que esto se termine. Queda mejor perfilado Guaraní ahora. Esto no está definido ni mucho menos, ¿no? Pero queda con diferencia de 1 a su favor. Guaraní Antonio Franco. Y a esperar el último partido. Sobre todo para ver si puede ganar la zona y saltear la siguiente fase. Dos Santos con el lateral. La tiene Glancel. Gira Glancel. Aguanta bien, la va a perder, ¿eh? La perdió Glancel. Tendrá que correr, pero el árbitro retrocede para cobrar la falta. Tiro libre que será para River. El conjunto de Santa Rita que tendrá la última. Esta pelota será al área, ¿no? 49 ya. Esta pelota será al área, no le queda de otra. Van todos para intentar por lo menos el empate. Guaraní para ganarlo y después para esperar a ver qué pasa en la última fecha. Con la ilusión ya de la clasificación de otro tamaño, ¿no? Con el empate era casi imposible. El pelotazo vendrá al área. El centro al área vino. La sacan de cabeza justito. La va a correr Axel Silva. No podrá llegar. La pelota se pierde afuera. Hay lateral que será para River. Vendrá otra vez al área, ¿eh? Otra vez al área Rodríguez. No la pudo controlar del todo bien. Se la puntearon afuera. Daba una mano por aquel sector Velázquez. El lateral que vino ya lo hicieron. Intenta aguantar Gansel con la mano, sí señor. Aguantó y después metió la mano para ver si podía pasar. No lo pudo hacer, tiro libre para Guaraní y acá se termina la historia. Estamos casi en 50. 50 horas, sí, 50 minutos. El árbitro le ha pedido la pelota a Arzamendia. Se terminó la historia final del partido. Victoria de Guaraní, Antonio Franco, Narváez. Todos a abrazarlo a Narváez, que sacó de la galera un gol que tal vez nadie esperaba de ese protagonista. Ganó Guaraní 1-0. No le ha sobrado absolutamente nada al conjunto franjeado frente a un River de Santa Rita que va dejando un gran papel. Sea lo que sea, lo que ocurra de aquí hacia el final del torneo, la imagen de este conjunto de River es muy buena, ¿eh? Haciendo una tarea más que encomiable, ganándole a Brown aquí en Posadas, empatándole a Guaraní allá en Oberá, en Santa Rita, aquí al límite, perdiendo con Guaraní, pero al límite de llevarse un punto realmente valioso. Pero bueno, la sensación que se llevará rápidamente es de la mano vacía por la derrota. Pero en el debe y en el haber tendrá mucho más en lo positivo este equipo de Santa Rita a pesar de la derrota en el día de hoy. Para Guaraní, la cosa al revés, ¿no? La preocupación de haber sufrido de más para poder ganar un partido que finalmente lo ganó, tal vez de una manera en la cual nadie esperaba, ¿no? Nadie esperaba un gol de semejante factura de Narváez para ganar el partido. La cruzó de izquierda a derecha en un bombazo de por lo menos 20 metros. La clavó en el ángulo, nada que hacer para el arquero Knoll. Y así ganó Guaraní con mucho esfuerzo, con poco fútbol y con un Narváez que finalmente terminó sorprendiendo. Ahora habrá que esperar el último partido, a ver cómo se reparte la cosa y si esto le alcanza a Guaraní para ganar la zona y saltear a la tercera ronda o para poder llegar a la segunda ronda con esto que en definitiva fue victoria para 1-0. Si llega para la segunda ronda o si le alcanza para ganar la zona. Dependerá después del mano a mano entre River y Brown cómo repartan puntos la próxima semana en Santa Rita. Final del juego, ganó Guaraní, le costó, ha sufrido, pero alguien dijo por allí lo que cuesta vale. Y esto es lo que hemos visto hoy aquí en Villa Sarita. Que la pase muy bien. Nosotros lentamente estamos cerrando nuestra tarea aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en cancha de Guaraní Antonio Franco, aquí en Villa Sarita, con Nico Gómez que ha estado en los controles, con Gustavo Jaquet que estuvo encargado de la cámara, con Tomás Zapata en la producción integral en la jornada de hoy. Un fuerte abrazo para todos, que la pase realmente muy bien, disfrute de lo que queda del domingo caluroso en la ciudad de Posadas y será hasta todos los momentos deportivos.